Damos la bienvenida a cada uno de los asistentes que se han sumado a la mesa. Estamos muy felices de participar y de compartir con ustedes nuestras experiencias. Me presento, yo soy Claudia Mallea, soy vicerrectora del Instituto Florentino Ameguino, de aquí de Ushuaia, Tierra del Fuego. Y bueno, tengo el gusto, el placer, el privilegio de participar de esta mesa como coordinadora de las expositoras, de las presentaciones que van a realizar, y luego como comentarista de la misma. Lo que voy a hacer ahora es presentar a las primeras expositoras. Ellas van a contarnos su experiencia en relación a los desafíos de la enseñanza de la lengua extranjera en el nivel secundario para la continuidad pedagógica. Nos acompañan las que desarrollaron la experiencia, son tres compañeras: Revelo Barovero Eten, quien se encuentra presente y va a participar de la exposición; Eugenia Carrión Cantón, que también nos acompaña; y Patricia Bruera, quien en este momento se encuentra participando también de otra mesa y por lo tanto no nos puede acompañar ahora. Chicas, colegas y asistentes, voy a compartir el currículum de las compañeras vía chat para que ustedes puedan conocerlo un poquito más, y a partir de este momento les cedo la palabra a las compañeras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, esta ponencia tiene la intención de dar cuenta del trabajo que pensamos, planificamos y realizamos en la coordinación de lenguas extranjeras, que bueno, depende de la Dirección Provincial de Formación Permanente, en el contexto bueno, del COVID-19 y en el marco de la continuidad pedagógica que planteamos a partir del 16 de marzo del año 2020. Por ahí podríamos ir compartiendo ya el Power. Gracias, Ale. Bueno, nuestra ponencia se llama Los desafíos de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el nivel secundario para la continuidad pedagógica. Vamos con el siguiente. Como les decía, el equipo de la Coordinación Provincial de Lenguas Extranjeras está integrado por 4 colegas, quienes 2 de las cuales residen en Ushuaia y las otras 2 en Río Grande, para poder atender a la población de Tierra del Fuego completamente, digamos, ¿no? Considerando a la comuna de Tolwyn además, ¿no? Y como les decía recién, depende a partir de esta gestión de la Dirección Provincial de Formación Permanente, extendiendo así su incumbencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Digo extendiendo porque hasta el inicio de esta gestión solo se refería o accionaba en relación con el nivel primario. Y bueno, en este marco que les contaba de la excepcionalidad y de la emergencia sanitaria, bueno, una vez que se aprueba el trayecto de continuidad pedagógica, que bueno, que enmarca sus acciones en la resolución 330/20 y que se hace visible a través del desarrollo de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? A partir de allí se pusieron en acción, se integró el trabajo con equipos ministeriales y técnicos y más de 130 docentes de la jurisdicción, de todos los niveles y modalidades, quienes se agruparon y trabajaron voluntariamente, liderados por el trabajo organizado del Instituto de Formación Docente IPES Paulo Freire, para dar inicio al proceso de planificación, escritura, revisión de las clases digamos, en el formato online, de las clases remotas alojadas en la plataforma Aprendo en Casa. Con el fin de contribuir y de dar continuidad, por un lado, al desarrollo pedagógico y por el otro lado, en este caso vamos a hablar del desarrollo pedagógico en lengua extranjera inglés, y por el otro lado, por supuesto, también establecer un vínculo pedagógico con los estudiantes y con las familias. Avanzamos en el PowerPoint.
Esto, por supuesto, para garantizar el acceso a la educación, ¿no es cierto? Y aquí quiero detenerme en qué implicó la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? ¿Qué implica? Esta es una plataforma que propicia la igualdad de acceso a la educación, ya que su navegación es gratuita. Ofrece además clases diseñadas en base a los diseños curriculares, al diseño curricular provincial, en este caso para el nivel secundario, con todas las implicancias en cuanto al desarrollo de los ejes que ETEL se va a referir, y también propone una construcción de ciudadanía crítica por medio de la enseñanza de la lengua extranjera inglés en este caso, para el nivel secundario. Debemos decir también que se hizo para el nivel primario además, ¿no? Aquí nos parece importante detenernos en pensar desde dónde se planificaron estas clases y considerando, digamos, la prioridad de esta coordinación de lenguas extranjeras que es democratizar tanto la enseñanza como el aprendizaje de las lenguas, ¿no? De las lenguas extranjeras. Y para nosotros esto está basado en tres elementos que parecen importantes. Y por supuesto, enmarcados teóricamente en, bueno, lo que voy a desarrollar en un minutito, que tiene que ver con todo el pensamiento en torno al desarrollo de la ciudadanía crítica que propone Raewyn Connell. Pero volviendo a estos principios en los que nos parece importante visibilizar la democratización de la enseñanza y del aprendizaje de las lenguas extranjeras, estos son, por un lado, el acceso, democratizar el acceso a través de un acceso libre y gratuito. Por el otro lado, poder hacer un acompañamiento pedagógico a través de la escritura de documentos, en este caso, de recomendaciones didáctico-pedagógicas que se hicieron en principio una vez digamos, una vez que se conoció la normativa, la resolución 330 y que están alojadas en la plataforma, y un segundo documento que llevaron adelante es las coordinadoras de lenguas de acompañamiento a los docentes, enmarcados en mesas de trabajo y de acompañamiento para esa planificación de las clases remotas. Y además, esto que decíamos recién de el trabajo directo con el diseño curricular, apelando, digamos, digamos, poniendo en valor en el diseño y en las clases no solamente el aspecto lingüístico, que bien se desarrolla en el eje comunicativo del diseño, sino también explorando y trabajando tanto el eje intercultural como el eje de la interdisciplinariedad. Esos tres ejes que el diseño de Tierra del Fuego en cuanto a lenguas extranjeras establece. Seguimos con la siguiente. Como les decía recién, nosotros enmarcamos nuestro trabajo en lo que para Raewyn Connell es la ciudadanía crítica. Connell refiere a la ciudadanía crítica y desarrolla este concepto que para ella presenta aspectos dispares y que contrastan en los contextos educativos. Por un lado, cuando trabajamos, los tres elementos que incluye son la justicia social, la ciudadanía y lo que ella considera como la buena educación. Por un lado, el concepto de ciudadanía aparece, digamos, como un principio de regulación, ¿no? Y por eso habla de cuestiones contrastantes, de control social, imponiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas relaciones estandarizadas, ¿no es cierto? También la ciudadanía aparece como una reivindicación de derechos, como una demanda de acceso y de participación a los excluidos. Es con esta dualidad que nosotros pensamos la ciudadanía crítica. Además, bueno, tenemos el concepto de justicia social, con el que venimos trabajando ampliamente en todas las áreas del ministerio, y quiero detenerme en esto que incorpora como la buena educación. Para Connell, la buena educación reconoce algunas características, como
La buena educación debe ser práctica, es decir, que debe relacionarse con todos los aspectos del mundo real, debe ser sustentable. Esto procura estar preocupada por el bienestar de la sociedad a través del tiempo. También debe ser prosocial. Esto implica que debe estar involucrada con la justicia social y con el conocimiento útil en la comunidad en la que se enmarca. Y además, creativa, lo que implica acompañar en todos los modos de aprendizaje. A nosotros nos pareció muy importante poder, trabajar en este compendio de lo que para Connell es la ciudadanía crítica y tratamos de reflejarlos en las clases propuestas que sirvieron en el nivel secundario, tanto para los estudiantes como para recursos para los docentes. Y le voy a dejar la palabra a mi compañera. Para dar lugar a un aprendizaje significativo, se trataron de incluir temas que fueron de interés para los adolescentes, con el fin de despertar la curiosidad. Sí, en esa diapositiva podemos ver algunos de los temas que hemos incluido, como son la belleza, la océano, la igualdad de género, la imagen de la mujer en los medios masivos de comunicación, el ciberacoso, el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente y la violencia doméstica. Estos llevan a una reflexión crítica y ayudan a construir esto que llamamos la construcción de la ciudadanía. Siguiente diapositiva, por favor. Para el material que utilizamos fue regional, de elaboración propia en la mayoría de las clases, y otras veces utilizamos otros recursos que los adaptamos. La idea fue incluir, o van a ver en las clases, porque pueden visitar la página, que hay fotos, imágenes, audios, hay lecturas hechas por los docentes que participaron en la redacción de las clases, hay descripciones, por ejemplo, de la ciudad de Tolwyn, de la Antártida y de diferentes partes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Es decir, que el material está vinculado al territorio. Siguiente, por favor. Cuando se pensó en la planificación y en el diseño de las clases, se incluyó esta idea de una secuenciación de las clases. En este caso tenemos un ejemplo de cuarto y quinto año, o sea, los contenidos que se desarrollan en las clases número 6 y 7 de cuarto y quinto año. Podemos ver que los contenidos tienen como dos partes. Una que es el contenido referido a la construcción de la ciudadanía crítica, donde nosotros tomamos un tema que queremos que los estudiantes lean sobre ese tema, que reflexionen, que socialicen a lo mejor con los miembros de su familia o con otros compañeros, que haya una reflexión y un conocimiento, que no sea solamente el conocimiento de la lengua. Y otro que se refiere específicamente a lo que es el desarrollo de la lingüística. En este caso tomamos, por ejemplo, estas clases en donde todas vamos a ver que el desarrollo lingüístico es el pasado. Pero en cuarto año, en la clase número 6, tenemos el pasado simple en contraste con el presente simple, que lo usamos al presente para hacer una descripción de Tolwyn. El pasado para explicar el origen de esa ciudad. En la siguiente clase no hicimos una profundización del tema Tolwyn, pero incluimos el tema de la contaminación del océano. ¿Por qué? Porque en Ushuaia y en Río Grande los estudiantes tienen contacto con el océano, mientras que en Tolwyn no. Y bueno, y ahí en cuanto a la parte lingüística, profundizamos en lo que son los verbos regulares y irregulares en el pasado, en tiempo pasado. En quinto año tomamos como tema la violencia de género, en la clase séptima la violencia doméstica, es decir, que ahí vemos una profundización del tema. Y en cuanto al aspecto lingüístico, tema lingüístico, son los tiempos pasados, los verbos regulares, pero en la clase 6 de quinto año vemos las reglas de ortografía y en la clase 7 las reglas de pronunciación. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver
Otro ejemplo de redacción de contenidos, siempre vamos a observar que hay un contenido que tiene que ver con la reflexión y un eje que nos va a servir de reflexión, y otro que tiene que ver con el aspecto lingüístico. Pasamos, por favor. En la siguiente vemos que todas las clases tienen una introducción donde se les recuerda a los estudiantes que si no pueden imprimir el material, igual pueden realizar las actividades. Siguientes, por favor. Observamos ahí una rutina. Todas las clases se presentan un inicio, un desarrollo y un cierre. Y también presentan una rutina. Y la actividad rutinaria, en este caso, como estamos observando, es, por ejemplo, poner la fecha. Y por las dudas le pusimos todo el vocabulario en todas las clases, de los días, los meses, los números ordinales, por si no recuerdan, para que la puedan escribir en sus carpetas. Siguiente, por favor. En el inicio siempre incluimos un video o una fotografía. En este caso hay un video. El tema de esta clase es aceptar la diferencia, es el contenido, y el disparador es un video, que los invito a ver la clase y a ver el video. Siguiente, por favor. Podemos ver que también puede ser una fotografía, como es en el caso de esta clase, y con todas preguntas que están en español para que los estudiantes puedan reflexionar. Siguiente. En las actividades de desarrollo tomamos imágenes de los videos. Siguiente, por favor. Y la reflexión o despedida, que es un espacio para despedirse y dar por finalizada la clase, al igual que el comienzo, hay un saludo, una despedida, y estos forman parte de la rutina. La última, por favor, los desafíos que afrontamos, la creación de las clases virtuales, la accesibilidad a la conectividad, la importancia del vínculo con el territorio, las actividades asincrónicas, incluimos otros recursos, y la reflexión y socialización. Al final, ahí tienen la página donde pueden visitar las clases y de todo lo que estuvimos hablando en este momento. Muchísimas gracias. Chicas, les quedan 2 minutitos si quieren expresar alguna idea para el cierre. Si no, sí. Bueno, en realidad como que las pasé un poco rápido a las imágenes, Estuvo pero perfecto. están todos invitados a ver, a lo mejor si quieren poner la diapositiva anterior para que puedan ver la página, para que puedan ingresar a la página. Eso te iba a pedir, exactamente. Para que los asistentes puedan profundizar en relación a la propuesta que acaban de presentar, poder facilitar la dirección de página de Aprendo en Casa para que puedan recorrer la plataforma y poder profundizar un poquito más en la propuesta que han presentado hoy. Ahí está. En la anteúltima diapositiva está formaciondigital.tdf.gov.ar. Sí, en realidad me parece que lo importante es, digamos, desde el mes de marzo hasta ahora, por supuesto que la continuidad pedagógica se garantiza poniendo a disposición los recursos, todo tipo de recursos, para que ese vínculo pedagógico entre el docente y los estudiantes pueda realizarse. Esto implica específicamente en el desarrollo de las lenguas extranjeras. Nosotros comenzamos con un formato de clases que fuera de fácil acceso para los estudiantes, contemplando esto que ya les contamos, que se pudieran descargar con facilidad y que también pudieran ser recursos para los docentes, no para que tomen las clases tal cual como están allí, sino para que puedan usarlas, digamos, como recursos disparadores para trabajos, para, digamos, poder conectarlos con esa planificación pensada para los estudiantes del nivel secundario, para poder ampliar algunos conocimientos, ese tipo de cuestiones, y están disponibles, por supuesto, en la página. En la página. Buenísimo, Eugenia.
Eugenia, Ethel, muchísimas gracias. Muy clara la presentación. Vamos a presentar ahora a Mariela Inés Cerón. Ella nos va a relatar la experiencia acerca de la evaluación de los aprendizajes en la formación inicial de los profesores universitarios en ciencia de la educación. Mariela es de Santa Cruz, así que le damos la bienvenida a la provincia de Santa Cruz al Congreso. Y bienvenida, Mariela. Habilitar el micrófono, Mariela. Muchas gracias por la bienvenida. Voy a desconectar el video porque por ahí aparece que hay problemas con la conexión. Bien. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes es una experiencia de trabajo en relación a la evaluación de los aprendizajes que estamos desarrollando en el marco de la Cátedra Práctica Profesional Docente 1 del Profesorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Caleta Olivia. Bueno, partimos de considerar las condiciones impuestas por el ASPO, que nos enfrentó, se ubicaron en nuevas coordenadas temporio-espaciales diferentes a las que estábamos habituados a desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De manera que tuvimos que realizar adecuaciones a nuestra propuesta de enseñanza y comienzo al desarrollo de acciones pedagógicos didácticas que se contextualizaron en otra dimensión, ¿no? Como lo fue el aula virtual. Si podemos pasar a la siguiente diapo, por favor. Gracias. En este sentido, propusimos a la evaluación como un acto creativo y queríamos desarrollar una propuesta que sea respetuosa de lo que podíamos enseñar en este nuevo contexto y especialmente una evaluación de periodo que se pretende evaluar, ¿sí? Y a los aprendizajes que se han logrado en este contexto de pandemia. Bueno, nosotros recuperamos aportes teóricos en este sentido de Mariana Maggio, ¿sí? Esta idea de que, bueno, si la enseñanza puede ser un acto de invención, la evaluación debería ser la mejor expresión de ese proyecto, y si la propuesta de enseñanza puede alterarse abandonando una didáctica clásica, entonces la evaluación tendría que cambiar, ¿no? Entonces, efectivamente, ese comenzó a ser nuestro horizonte de trabajo. A la siguiente diapo. Bien. Bueno, nos propusimos en este trabajo, como estrategia de evaluación, el desarrollo de un portfolio digital. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Nos propusimos el desarrollo de un portfolio digital. Esto, unas características totalmente distintas al formato de evaluación tradicional que veníamos desarrollando. También acá nos parecía interesante esta conceptualización que nos ofrecen Kunari y Laurikainen, ¿no? En relación a que los portfolios digitales son espacios de aprendizaje y trabajo digitales, recopilar, crear, compartir, colaborar, reflexionar sobre el aprendizaje y las competencias, así como almacenar las retroalimentaciones y evaluaciones recibidas. Son plataformas que los estudiantes deben diseñar para implicar profesional e interactuar activamente con las comunidades de aprendizaje y los diferentes agentes implicados en el proceso de aprendizaje. El portfolio digital nos permite centrarnos en la apropiación genuina de conocimientos que cada estudiante realiza durante un periodo de tiempo, a partir de la producción de materiales diversos que fue elaborando en forma
bueno, y acompañado y con un desarrollo del apoyo pedagógico que puede efectuar el profesor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, gracias. Bueno, acá lo que nosotros queríamos consignar, bueno, en qué iba a consistir la elaboración de este portafolio digital. ¿Sí? Bueno, en principio los alumnos lo están desarrollando en Moodle de la universidad, ¿sí? Igualmente ellos pueden utilizar distintas herramientas digitales como Genially, Canva, Paddle, ¿sí? Las cuales les pueden permitir incluir textos multimodales, desarrollar textos multimodales, ¿sí? El portafolio digital permite también que ellos coleccionen los trabajos, las actividades que van produciendo, que los puedan organizar de una manera que les permite desarrollar un criterio propio de selección. Todos los trabajos recopilados tienen que manifestar evidencia de sus aprendizajes, ¿sí? Para lo cual debe haber una fundamentación sobre el valor que cada actividad tiene para cada uno de ellos. En lo referente a la organización del portfolio digital, bueno, les sugerimos incluir de los trabajos, una presentación que explique en qué consistirá, cuál es el propósito, una justificación en la que los estudiantes presenten su experiencia. También planteamos que los estudiantes a través del texto multimodal, ¿no? El texto multimodal les permite incluir audios, videos, imágenes, ¿sí? Y cada alguna razón. Entonces, bueno, esto sigue de alguna manera también sosteniendo que ellos tienen que elaborar una justificación de toda esa colección de trabajos que van a realizar, que, bueno, lo efectúan a lo largo de este ciclo. También pueden en algún momento decidir quitar trabajos, ¿sí? Lo cual les va a permitir tomar una distancia de esa producción que realizaron, a manera de, bueno, de hacer un trabajo en este sentido ya estaríamos hablando de una instancia de metaevaluación. Digitales los van a compartir en el aula virtual para que todos, ¿no? Los estudiantes tengan acceso al mismo. Como esta es una actividad que nosotros nos encontramos desarrollando y esperamos terminar las semanas de diciembre, cuando finalice el ciclo, esperamos que los estudiantes logren un registro sobre sus propias impresiones en relación a los aprendizajes a través de momentos de reconstrucción de las producciones, distanciamiento y revisión, que puedan reflexionar sobre su propio procesos de aprendizaje. En este sentido también nos parece importante que ellos puedan exponer y seleccionar las evidencias de los aprendizajes en las que mostrar un proceso formativo y que puedan elaborar presentaciones interactivas para profundizar el desarrollo de competencias digitales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos en clave de conclusiones preliminares, entendemos que el portafolio digital nos resulta un instrumento valioso para propiciar una construcción individual del aprendizaje en contexto de educación virtual. Abarca un doble proceso, un momento en el cual los estudiantes son productores y autores de sus vivencias de aprendizaje, y otro en el que se constituyen en lectores y comunicadores de su propia obra, su aprendizaje. También nos parece pertinente en tanto que es una estrategia evaluativa que permite a nosotros como profesores desarrollar otro tipo de prácticas y recuperar otros enfoques sobre la evaluación. Y también, bueno, porque de alguna manera genera un impacto en relación a lo que veníamos desarrollando, ¿sí? Porque estamos
sentido al decir de Dill Didwin, evaluaciones que sean originales, ¿sí? En las cuales se pueda establecer un buen vínculo con los estudiantes, de respeto y cuidado por las diferencias, en el trato y en el estímulo y en el compromiso con el desarrollo de la comprensión. Bueno, finalmente deseamos que el portafolio digital como estrategia evaluativa nos ofrezca conocimientos para mejorar en relación a las actuales circunstancias en las que se inscribe. Bueno, eso sería muy rápido. No, estuviste muy bien, Mariela. Fue muy claro tu discurso. Por ahí comentarles, La si me experiencia queda que un querías minutito. relatarnos. No sé si... Sí, te quedan unos minutitos. Ah, bueno, les puedo contar que el plan de la UMPA, este nuevo plan se puso en vigencia justamente este año, ¿no? Y lamentablemente coincidió con esta situación que estamos atravesando. Lo cual a nosotros nos llevó mucho trabajo. Y bueno, la verdad que es muy difícil y todo un desafío poner en marcha un nuevo plan de estudio en este contexto. Y bueno, nutrirnos de esta experiencia que nos toca atravesar para, bueno, ofrecer mejores prácticas de enseñanza, porque la realidad es que todos nos tuvimos que mudar. Y bueno, este plan tenía como muchos espacios que eran presenciales y ahora todos estamos mediados por tecnologías, ¿no? Algunos lo hacemos, tenemos elementos como para se están aprendiendo. Bueno, hacemos lo que podemos, pero creo que vamos en un buen camino. ¿Hola? Ahí estamos. Muchas gracias, Mariela. No sé si se te cortó la comunicación. Si necesitas cerrar alguna idea más, no hay problema. Tenés unos minutitos extras. Si no, continuamos, como prefieras. Avancemos, así cerramos a Muy tiempo. bien. Gracias. Muy bien, coincidimos. Muchas gracias, Ethel, Eugenia y Mariela, por compartirnos la experiencia que han vivido y que continúan viviendo, porque aún estamos en esta situación de pandemia, de ASPO, y de desarrollo de la continuidad pedagógica en el contexto de los medios sociotécnicos, como dice Dussel en sus charlas. Ahora, en este tiempito que nos queda, quiero tomar la palabra para cumplimentar con mi función de comentarista. Y en este sentido, mi función de comentarista tiene que ver en particular con poner en relevancia y reconocer el esfuerzo, la responsabilidad personal y profesional puesta en juego en el desarrollo de estas experiencias, viendo distintos actores sociales de la Dirección de Lenguas Extranjeras y viendo a docentes, estudiantes que han puesto todo de sí para poder garantizar el derecho a la educación en un contexto absolutamente excepcional e inesperado. Siempre hablamos desde las didácticas y desde el mundo de la ciencia de la educación que la incertidumbre forma parte de nuestras prácticas docentes, ¿sí? Y entonces ponemos en juego la importancia de pensar planificaciones flexibles, dinámicas, ancladas en la realidad, en el territorio, porque bueno, las contingencias y cierto margen de incertidumbre forman parte cotidiana de nuestra práctica docente. Sin embargo, esta excepcionalidad generó un mundo de incertidumbre
e implicó un nivel de asombro para, creo que todos y todas, me animo a decir, inesperado. ¿Sí? Cuando hablábamos de incertidumbres y de excepcionalidades y de contingencia en la práctica docente, yo creo que, por lo menos yo, nunca me imaginé que la incertidumbre y la contingencia y la excepcionalidad alcanzara estas dimensiones. Así que, en primer lugar, quiero reconocer esto. Actores educativos en el orden de lo ministerial y en el orden de lo institucional, docentes y estudiantes, que han asumido la responsabilidad de dar continuidad pedagógica a la formación y a la educación y al aprendizaje de todos y todas. Primero, para dar lugar a este comentario, me gustaría explicitar el posicionamiento teórico, el posicionamiento político teórico, a partir del cual hice lectura de las experiencias que compartieron las colegas, y explicitar también algunas categorías teórico-políticas que intenté poner en juego a la hora de analizar, de leer las experiencias. Adhiero a una pedagogía crítica con una perspectiva latinoamericana, y este posicionamiento tomé como eje temático para leer las experiencias la premisa de que la enseñanza y la evaluación son prácticas docentes inherentemente éticos-políticas, ¿sí? Y para analizar esta premisa, seleccioné dos categorías teóricas políticas, que son la justicia y la solidaridad, ¿sí? Entendiendo a la justicia y la solidaridad como entramadas, como dos aspectos o dos principios políticos indisociables, ¿sí? Que irrumpen en este mundo capitalista y neoliberal en el que vivimos con una fuerza a la que nos tenemos que sumar cada uno de los docentes que formamos parte de estos procesos de continuidad pedagógica. Desde este posicionamiento seleccioné pedagogos y pedagogas latinoamericanos que son para mí referencia a la hora de hacer lectura de esta experiencia. Por supuesto, infaltable, Paulo Freire, ¿sí? Piedad Ortega Valencia, una pedagoga colombiana, y de nuestro país, Edith Lidwin, que mencionó recién Mariela. Con gusto escuché que tomaste como referencia a Lidwin, porque también me voy a remitir a ella para poner algunas palabras sobre la experiencia que contaste, Mariela. Inés Dussel y Flavia Terigi. Y en segundo lugar, me gustaría explicitar o dar cuenta del contexto en el que nacieron y se están desarrollando estas experiencias que ustedes relataron y han compartido entre los asistentes, y el contexto en el que nos encontramos actualmente desarrollando este congreso. Para ello me gustaría tomar unas palabras de Piedad Ortega Valencia. Se las leo la cita textual. Dice: la pedagogía crítica es la presencia de Freire en su poder simbólico, pedagógico, político y ético, que nos convoca a pensarnos en estos tiempos de la incertidumbre y el desasosiego para poder resistir tanta desesperanza y construir un nosotros desde actuaciones solidarias, receptivas y acogedoras. Estas palabras las tomé de la revista Pedagogía y Saberes, de un artículo que publicó esta pedagoga, denominado La pedagogía crítica, reflexiones en torno a la práctica y los desafíos. Y de esta cita quiero tomar, en primer lugar, la idea de tiempos de incertidumbre y desasosiego, en relación con dos aspectos que tienen que ver con el contexto de época que vivimos. Un contexto de época, como les decía recién, caracterizado fuertemente por este capitalismo global neoliberal que impera, en donde encontramos prácticas exacerbadamente egoístas, individualistas, consumistas, competitivas, que lo que hacen es
cada vez más profundizar las desigualdades sociales en todos los órdenes. A este contexto de época se nos suma la excepcionalidad que estamos viviendo, una situación de pandemia, de cuarentena, con distintas características en función de los lugares, que nos puso en situación de tener que repensar nuestras prácticas docentes, en este caso en relación con la enseñanza de la lengua extranjera y en el caso de lo que nos contaba Mariela, en relación con la enseñanza. Repensarlas, decía, en un contexto absolutamente distinto para muchos de los casos al que estábamos acostumbrados, ¿sí? Estábamos muy acostumbrados al contexto de presencialidad, con todo el dispositivo pedagógico y escolar comeniano, ¿sí? Caracterizado por los cuerpos presentes, la disposición del tiempo, el espacio, el orden de los elementos materiales, etcétera, ¿sí? Todo esto se rompió con el desarrollo de la virtualidad como escenario propicio para dar continuidad a las prácticas pedagógicas. Y en estos contextos, estas desigualdades que son propias, producto de este capitalismo neoliberal al que hacía referencia recién, se profundizaron y en muchos casos se hicieron más tangible, más cercana, más visible, ¿sí? Cuando comenzamos a pensar en el desarrollo de la continuidad pedagógica en el contexto de las ASPO, seguramente muchos de los asistentes a esta mesa y seguramente ustedes, colegas que presentaron su experiencia, se dieron cuenta o pudieron ver, por ejemplo, en algunos casos, la falta de conectividad, no porque tal vez sea mala la conexión, sino porque directamente los estudiantes no contaban con los recursos económicos necesarios para acceder, por ejemplo, a una conectividad básica, por lo menos para dar continuidad a sus estudios, ¿sí? En otros casos, contaban con muy poquitos dispositivos tecnológicos, sean celulares, tablets, computadoras, notebook, para poder acceder a las clases. En otros casos no contaban con ello y entonces seguramente muchos de los asistentes que forman parte de los equipos de gestión e incluso ustedes, colegas, buscaron estrategias para facilitar el acceso a la continuidad pedagógica por medio de distintos recursos, no solo la virtualidad, sino también otros, ¿sí? Ya son muy extendidos los ejemplos en este sentido de, por ejemplo, cómo se han distribuido las netbooks de Conectar Igualdad, que quedaron durante mucho tiempo resguardadas en las escuelas y que frente a este nuevo escenario fue necesario recurrir nuevamente a ellas, y muchas otras estrategias como impresión de clases y distribuidas entre los estudiantes que no tienen acceso y demás. Las desigualdades se hicieron más tangibles para algunos, ¿sí? Y mucho más visibles. Y en este sentido, rescato que esto haya sido así, porque mientras permanezcan invisibles, desconocidas o no queriendo ser vistas por algunos actores educativos, no se pueden abordar. Y frente a este contexto desesperanzador, como decía recién la autora que cité, se erigen estas dos propuestas, estas dos experiencias que se levantan como un fuerte de resistencia y de lucha esperanzadora, como dice Paulo Freire. Yo creo que han sido muchos los desafíos que los docentes y equipos de gestión y estudiantes hemos tenido que afrontar en este contexto, pero creo que el desafío más relevante desde mi punto de vista es el poder construir un nosotros. La pedagoga que citaba recién hablaba de construir un nosotros desde actuaciones solidarias, receptivas y acogedoras. Y este construir, de este sentido de nosotros, pone en juego cuestiones relacionadas con lo comunitario, pero también nos permite revisitar, el sentido de lo público y de lo común. Una de las primeras conferencias que comencé a escuchar en este contexto de continuidad pedagógica y de virtualidad fue la conferencia de Inés Dussel, La clase en pantuflas. Seguramente
la gran mayoría de los que estamos formando parte de esta mesa la han escuchado, y cito, dice Inés Dussel, es importante en este contexto no ampliar las desigualdades. Trabajemos con algún guión común, con algún horizonte de referencia y saberes comunes. Me gusta la noción de justicia curricular de Connell y que reelabora Flavia Terigi. Tiene que ser un horizonte en la enseñanza y tiene que ser un horizonte en este momento en que las escuelas y universidades se están fragmentando en lo que cada docente puede y quiere hacer. Desde esta premisa inicial referida a la enseñanza como una práctica ético-política y tomando como categoría de análisis la idea de justicia curricular de Connell, coincido con lo que planteaban las colegas del primer relato, ¿sí?, de experiencia en relación con las lenguas extranjeras, respecto de que la lengua extranjera es un derecho de aprendizaje de cada uno y de cada una de los estudiantes, ¿sí? Y esta idea de derecho al aprendizaje actúa como un norte, como una referencia que orienta los difíciles procesos, los complejos procesos de construcción de lo común, ¿sí? Lo común no es algo dado, que deviene históricamente algo naturalizado. Lo común se construye en el día a día desde un posicionamiento político que pone en relevancia este sentido de lo público y de lo común a lo que hacía referencia recién. Y en relación con ello, retomo las palabras de Terigi respecto de que lo mismo no es común, ¿sí? La construcción de lo común, ¿qué implica? Implica reconocer los derechos, los intereses y las perspectivas de todos y de todas, incluyendo a los menos favorecidos, en pos de producir más igualdad, ¿sí? Esto actúa como horizonte, como referencia orientadora en la construcción de lo común. Y en este sentido, el derecho a aprender que han puesto en juego las colegas de lengua extranjera, Ethel y Eugenia, se traduce en acciones concretas que tienen que ver con la democratización del acceso al aprendizaje por medio de una plataforma libre y gratuita, ¿sí? Yo pensaba en lo siguiente. Vieron, colegas, que históricamente los docentes nos hemos referenciado a espacios curriculares o campos de conocimiento que consideramos como de base, de fundamento, consideramos que esos espacios son troncales en la formación de los estudiantes. Sin embargo, vemos que la enseñanza de la lengua extranjera no quedó relegada en este sentido, sino que ocupa un lugar de relevancia en la formación de los estudiantes, tan importante como aquellos otros espacios curriculares que solemos considerar troncales. En el análisis que estamos realizando, porque por mucho tiempo el acceso a una lengua extranjera, en este caso, por ejemplo, el saber inglés, se constituyó en un capital cultural al que solo podían acceder unos pocos, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo era estudiante de primaria y de secundaria, que quienes accedían o tenían la posibilidad de estudiar inglés en un instituto o en una escuela privada eran como los privilegiados del barrio, ¿sí? Y en este sentido quiero rescatar esta posición política de garantizar el derecho a aprender una lengua extranjera a todos y todas los estudiantes de la provincia por medio de la plataforma a Aprender en Casa. Y esto, compartí al inicio con Eugenia, tiene su correlato también en los diseños curriculares. En los diseños curriculares del nivel inicial, primaria y secundaria del que formamos parte con Eugenia, donde ya desde ese momento, aproximadamente a partir del 2009-2010, cuando comenzamos a trabajar en ellos, pusimos en discusión esto. ¿Cómo ampliar el derecho a aprender una lengua extranjera a todos los estudiantes de la provincia? Y desde este principio
se instaló la enseñanza del inglés en los diseños curriculares para todos los niveles de la educación obligatoria. Y esta propuesta que han presentado las colegas encuentran su correlato aquí, en la experiencia dada, respecto de enseñar la lengua extranjera inglés en esta plataforma virtual. Quiero citar nuevamente a Dussel. La autora plantea: yo diría que nuestro lugar político, nuestra responsabilidad política es enseñar a todos. Eso es construir ese para todos y para cada uno. Es darle el espacio y apoyar a que cada uno se pueda hacer sobre sus hombros. Es construir algo común, es construir algo público. Por último, en relación con la experiencia de Eugenia y Ethel, quiero rescatar el sentido de ciudadanía crítica que pusieron en juego en el desarrollo de su experiencia. Me parece que en los contextos de época en los que vivimos, pensar prácticas pedagógicas que transformen el mundo si no formamos ciudadanos críticos, ciudadanos participativos, ciudadanos que puedan hacer lectura de lo que ocurre en nuestra realidad cotidiana, ¿sí? Y a partir de así tomar postura, posicionamiento y actuar en consecuencia. Así que me parece fundamental poder pensar la enseñanza de la lengua extranjera desde este lugar. Respecto de la segunda experiencia que nos relataba Mariela, acerca de la evaluación de los aprendizajes en la formación inicial de profesores universitarios en ciencia de la educación, Mariela nos relata una experiencia alternativa de evaluación basada en los portafolios digitales que busca responder a las modificaciones que nos impuso la pandemia, la virtualidad y la continuidad pedagógica en estos contextos. Y estas modificaciones en torno a la evaluación, Mariela la plantea en una relación coherente con las modificaciones que tuvieron lugar en las prácticas de enseñanza y en las prácticas de aprendizaje. Mariela citaba a Lidwin y también quiero basarme en ella. Edith Lidwin, en su libro El oficio de enseñar, al finalizar el capítulo 8 referido a la evaluación, plantea que la escuela se legitima como institución pública cuando satisface su más profundo sentido social. Es el lugar privilegiado donde se practican y enseñan la justicia y solidaridad. Y esto me llevaba, esta cita que plantea Lidwin al finalizar el capítulo referido a la evaluación, me llevaba a pensar respecto de cómo desarrollamos los docentes prácticas de evaluación sustentada en estos principios de justicia y de solidaridad. El capítulo 8 de Lidwin, el cual invito a revisitar a nuestros asistentes y a las colegas, porque seguramente lo hemos leído la mayoría, pero vieron que siempre resulta muy interesante volver a las lecturas originales desde distintos lugares. En este capítulo 8 vamos a encontrar ricas referencias a cómo desarrollar prácticas de evaluación enriquecidas desde un paradigma de la crítica artística, plantea Edith Lidwin, ¿sí? Y en este sentido, esta mirada de la crítica artística enriquece muchísimo nuestras concepciones acerca de la evaluación formativa, cualitativa, de retroalimentación. Ahora, la experiencia de evaluación relatada por Mariela da cuenta de buenas prácticas de evaluación, sin lugar a dudas, donde se ponen en juego la iniciativa por parte de la docente de poder pensar sus prácticas pedagógicas desde otro lugar, ¿sí? Atendiendo a lo que está ocurriendo, y también la inventiva por parte de la docente y de los estudiantes para poder desarrollar los aprendizajes, la enseñanza y la evaluación desde estos nuevos contextos. Esto da lugar a la creatividad, ¿sí? Pero también permite
recuperar un aspecto que para mí es fundamental en este análisis, que es la dimensión ético-política de la evaluación. ¿Y por qué es necesario poder recuperar la dimensión ético-política en relación con la evaluación? Porque de esta manera, posicionado desde este lugar, podemos llevar adelante procesos de reflexión y de análisis de nuestras prácticas de evaluación para poder interpelar e interpretar propias concepciones, representaciones, prejuicios y valoraciones personales, aquello que constituye nuestra mirada acerca de la evaluación, lo que Bourdieu nos presenta como hábitos que configuran y determinan nuestras prácticas docentes y también, por supuesto, nuestras prácticas de evaluación. De este lugar queda claro que la evaluación no es una tarea técnica, a la que los posicionamientos neopositivistas y neoliberales que se ponen en juego en la educación nos quieren llevar o hacer creer. La evaluación no es una tarea técnica, ni se reduce tampoco solo a cumplimentar demandas burocráticas o administrativas asociadas a calificar, acreditar y promocionar a los estudiantes. Cuestión que no es menor, sino que es determinante en las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿sí? La cuestión aquí es analizar desde dónde llevamos adelante estos procesos de calificación, acreditación y promoción de nuestros estudiantes. La evaluación forma parte de las prácticas docentes y entendemos que las prácticas docentes son prácticas sociales, connotadas e inherentemente políticas e ideológicas. Por lo tanto, es necesario profundizar en nuestros procesos de reflexión, de revisión de nuestras prácticas para desnaturalizarlas. La evaluación reducida a tareas técnicas estandarizadas, asociadas al control y la sanción, se constituye en prácticas docentes expulsivas, mientras que una evaluación pensada desde el posicionamiento que nos relató nuestra colega Mariela, pensada desde una evaluación formativa, retroalimentativa, que da lugar al sujeto que aprende en su iniciativa, en su inventiva, en su creatividad, en poder dar cuenta de su subjetividad en sus procesos de aprendizaje, habilitando diversos modos de representación de la experiencia de aprender. Mariela daba cuenta de que les había ofrecido a sus estudiantes poder utilizar diferentes aplicaciones o programas para poder diseñar el portafolio digital o poder poner en juego así sus experiencias desde estas herramientas también. Una evaluación que es multireferencial, que reconoce la diversidad de actores, contextos, perspectivas, sujetos que se ponen en juego, y que hace análisis e interpreta la experiencia de aprendizaje de los estudiantes desde marcos teóricos y criterios específicos claros. Y por supuesto da lugar a instancias democráticas de participación dialógica entre los diferentes actores que forman parte de estos procesos. Una evaluación pensada desde esta lógica es una evaluación que enriquece y posibilita espacios de justicia y de solidaridad. Tenía un cierre que quería compartir con ustedes de palabras de Paulo Freire, pero ya estamos a 1 minuto del cierre. Veo si lo puedo leer rápido. Dice así: soy profesor en favor de la esperanza que me anima a pesar de todo. Soy profesor contra el desengaño que me consume y me inmoviliza. Soy profesor en favor de la belleza de mi propia práctica, belleza que se pierde si no cuido del saber que debo enseñar, si no peleo por este saber, si no lucho por las condiciones materiales necesarias, sin las cuales mi cuerpo descuidado corre el riesgo de debilitarse y de ya no ser el testimonio que debe ser del luchador pertinaz, que se cansa pero no desiste. Muchas gracias, colega, por presentar sus experiencias, por compartirnos las riquezas de sus trabajos, y muchas gracias a los asistentes que han formado parte de esta mesa. Que tengan linda tarde. Gracias.